Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro programa y estamos con un súper buen invitado, con Mario Aguilar, presidente de profesores, ¿no?, de la región metropolitana. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Carla. Muchas gracias por la invitación, aquí disponible. Gracias a ti, como siempre, siempre muy disponible, tú eres encantador. Oye, Mario, bueno, empezaron las vacaciones, empiezan mañana las vacaciones ya adelantadas, ¿no? Y es un tremendo tema por muchas situaciones, ¿no?, que envuelven lo que provoca, digamos, las vacaciones adelantadas y todo el tema escolar de nuestros hijos. Vamos a ir a una pequeña nota introductoria para empezar a conversar. Durante la jornada del pasado jueves, el Colegio de Profesores apoyó la determinación del Ministerio de Educación de extender las vacaciones de invierno a los estudiantes y docentes. Esta decisión de la cartera se tomó luego de que en el país se experimentara un aumento en este contexto de pandemia del COVID-19. Eso sí, en el magisterio aseveraron que entre sus funciones no está el de cuidar a los niños que no pueden quedarse en sus hogares. Afirmaron que en sus contratos de trabajo en ninguna parte dice que los docentes están contratados para cuidar niños e indicaron que no son una guardería. Además, agregaron que tampoco está en su contrato dar almuerzo a los estudiantes. Por tanto, advirtieron que hay que tener mucho cuidado con quienes pretenden obligar a los profesores a asistir a sus lugares de trabajo a hacer cualquiera de estas dos labores. Según lo consignado por el Ministerio de Educación, las vacaciones de invierno comenzarán el jueves 30 de junio hasta el 25 de julio, con lo cual se agrega una semana al calendario habitual. Bueno, Mario, vacaciones anticipadas, ¿no? Así lo determinó el Ministerio de Educación. Así es. ¿A ti qué te parece? ¿Buena decisión o una mala decisión? ¿Qué te parece a ti? O sea, las razones que se dan, que son estrictamente sanitarias, el primer anuncio que hace el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud, que no es habitual que den juntos un anuncio público. Las razones que se dan son estrictamente sanitarias. Y esas razones son bastante válidas porque nosotros lo vemos. Nosotros vemos cómo cuando se contagia un niño, llega un niño enfermo, en 2-3 días tú tienes a casi todo el curso enfermo. Vemos siempre en el tiempo de invierno cómo se produce la mitad de ausencia del curso en algunos días. O sea, efectivamente, y eso está comprobado, los contagios en los colegios son muy frecuentes, es muy normal, habitual que los contagios en los colegios sean muy grandes, y si hay una situación pandémica y además una situación de colapso hospitalario, que son las razones que se dieron, parece bastante razonable la decisión de adelantar las vacaciones y agregar una semana más. Ahora, Mario, han pasado varias cosas. Primero, la pandemia, claramente, que creó niños distintos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo tengo 3 hijos, un ejemplo claro, y mi hijo menor nunca fue al colegio. Y se fue directo al colegio post pandemia. De hecho, aprendió a escribir. ¿En qué curso está ahora? Ahora está en primero. Entonces no tuvo ni kinder, ni playgroup, ni todo lo que tuvieron mis hijas, que fue playgroup, y claro, hicieron como desde los 2 años que están metidas en algo. Todo un apresto para llegar al colegio. Entonces, bueno, ellas están, siento que, más preparadas, porque las diferencias que yo veo es que uno se enferma más, el otro se enferma menos. Entonces uno como mamá va entendiendo, ¿cierto?, muchas cosas. Hay muchos más virus que son distintos. De hecho, hoy día uno se enferma y te enfermas como mucho más grave que tener el coronavirus, y te dan cosas distintas. Está lleno de virus. Tú mandas a los niños al colegio y vuelven enfermos, se recuperan, van al colegio, vuelven enfermos de nuevo. Entonces, la ausencia escolar es tremenda. Entonces tú decís, bueno, ¿qué se hace? Por un lado, que no vayan al colegio, ¿cierto? Les quitamos el colegio un rato más extendido, que es esta situación, para que también no colapsen la clínica, los hospitales, las camas, ¿cierto? Pero hay otro tema que tiene que ver con una cosa que es de años en nuestro sistema educacional, que tiene que ver con muchos niños dentro de un lugar, ¿cierto? Y ahí le podemos meter muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí hay un tema, sí, sanitario, pero también hay un tema que tiene que ver con cambios profundos en el sistema educacional, ¿cierto? Las estructuras de los colegios también, que no pueden seguir 40 niños juntos en un lugar, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Bueno, ahí tú en realidad abordas bien el tema, porque lo caracterizas bien.
hay un tema de cierta habitualidad, digamos. Los inviernos siempre aumentan las enfermedades, los virus respiratorios en invierno obviamente aumentan más, nos resfriamos más, nos da influenza, nos da sincicial, nos dan distintas cosas. Y otra cosa es que estamos además en un contexto pandémico, ¿cierto? Entonces venimos de 2 años absolutamente anormales que causó efectos negativos. Yo siempre digo, hemos vivido la mayor crisis educacional de la historia del país, de nuestro país, de la historia. Ni para golpes de Estado, ni para catástrofes naturales, ni para guerras civiles en la historia de nuestro país, las clases estuvieron suspendidas 2 años presencialmente. Nunca. O sea, y eso tiene efectos indeseables, por supuesto. Y hemos visto, volvió marzo y se produjeron una serie de problemas de convivencia escolar, una serie de problemas de desadaptación de los niños. Tu hijo, que no había ido nunca, de repente, bruscamente tuvo que pasar la jornada escolar completa y largas horas, y eso produjo una desadaptación muy grande y una fatiga muy grande de todo el sistema escolar. Y se agrega a esto, que es una medida netamente sanitaria. Ponderemos bien lo que hizo el Ministerio. El Ministerio dio 1 semana más de vacaciones, sí, 5 días, no es un acabo de mundo, obviamente, ¿no es cierto? Se ha hecho como mucho escándalo y como que poco menos que fuera... Como si se van a poner, no sé, que van a perder como que la vamos vida, a volver a la mío. cuarentena, Claro, más o menos. Y no es claro. así, es 1 semana más de vacaciones por razones estrictamente sanitarias. Y otra cosa que tú tocas bien es que la pandemia nos puso en evidencia las carencias de nuestro sistema escolar. Absolutamente. O sea, todos tenemos, creo que hay un consenso que 45 estudiantes en una sala de clase, no solo en tiempo de pandemia, por razones pedagógicas, en tiempos normales ya no puede ser aceptable que haya 45 estudiantes en una sala de clase. Sí, porque tú no puedes dar el trato personalizado que requieren los estudiantes, no puedes atender a la particularidad de cada uno, se produce, ¿no es cierto?, una interacción mucho más densa, llamémoslo así, y por lo tanto más agresiones, más peleas, más conflictos. Necesitamos, obviamente, como una medida prioritaria, tener menos alumnos por sala y además tener los colegios en muchas mejores condiciones sanitarias. Bueno, de hecho, el tema, porque, a ver, entraron de vuelta al sistema, ¿cierto?, extendido, o sea, toda jornada escolar completa. Claro, jornada escolar, y que se sintió como fuerte, ¿no? Entonces dijeron, bueno, acortémosla ya, que los niños no salgan tan tarde, acortemos. Siendo que estaban pasando también estas situaciones de violencia, que a mí me pasa algo con el tema de la violencia, que me parece que el tema de la violencia es algo que nos toca a todos, no solamente a nuestros hijos. La violencia llegó a todos. Hay una sociedad mucho más violenta, ¿no? De hecho, los padres entran a los colegios a defender a sus hijos. Han pasado situaciones súper complejas y que en distintos ámbitos, ¿no? Tiene que ver que hay lugares donde el papá llega con un arma. Claro. Directamente, ¿cierto? Y otros lugares donde el papá va con la directora a decirle tal y cual cosa, ¿no? Son hay muchos tipos de agresiones que se dan cotidianamente. Pero se dieron en todo ámbito. Así es. Pero porque se está viviendo, en el país, hay una situación descontrolada de violencia, en todo sentido. Entonces, nuestros hijos también se fueron a nuestras casas. A mí me pasa algo que gracias a Dios no me tocó, que mis hijos no cambiaron, son lo mismo. Pero sí hay niños que fueron a sus casas y tuvieron un cambio. Y entonces no tiene que ver con el colegio, tiene que ver con nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos para que hayan vivido estos cambios y esta agresión, ¿cierto? Porque también fue súper difícil en las casas. Ya es difícil, y ahí uno dice, oh, los profesores, oh, que eran importantes ahora los profesores, ¿no? Y ahora les dimos el valor. Ahora se valora. Porque nunca se los dimos. Sí, es verdad, es verdad. Y hay colegios donde hay una profesora por curso y les hace todas las asignaturas. Así es. Y en el colegio del Barrio Alto hay 20 profesoras de cada ayudantes. Cosa. Y ayudantes. Entonces tú decís, qué distinto es la educación para los niños de acá, para los niños de acá. Entonces, ¿cuándo eso...? Y te lo pongo en cifras. Los colegios particulares pagados, estos que tú dices más pudientes, son el 7% de la matrícula. O sea, el 7% de los escolares chilenos tienen estas condiciones óptimas, pocos alumnos por sala, infraestructura excelente, ayudante, no solo deporte, el profesor solo, deporte, talleres, academia. Y el 93% restante tiene esta condición mucho más precaria y en algunos casos extremos. O sea, nosotros tenemos en Chile, Carla, colegios donde no hay calefacción, en el sur de Chile, en donde la temperatura dentro de la sala de clases es cercana a 0 grados. ¿Ya? Y los profes, ¿sabes lo que le tenemos que decir? Mis colegas le dicen a sus alumnos, traigan frazada mañana.
y los alumnos tienen que estar con frazada en la sala de clases, Sí. porque no se cumple incluso la propia normativa, porque la normativa dice que no puede haber menos de 12 grados de temperatura en la sala, que ya es frío. 12 grados en la sala de clase es frío, pero ese es el mínimo que debería haber. Bueno, hay colegios donde no es ni siquiera ese mínimo se respeta. Baños insalubres. Sí. Entonces, tú tienes colegios que se llueven, colegios nuevos que se llueven porque la construcción fue de pésima calidad. Entonces tienes tantos problemas de infraestructura y tan distinto lo que tiene ese 7%, que bien que lo tenga, perfecto, ojalá, pero tenemos que aspirar y tenemos que trabajar En y eso. tenemos que permitir que todos tengan la misma educación en Chile. Es que por eso me pasa como que siento, y cada día más, como que Chile es súper exitista y cuenta un cuento que no es el real, porque la verdad es que ese más del 90% se vive en todas las situaciones de nuestro país. Y esa es la población real, ese es el mundo real, Eso que va al es. colegio. Es más, el otro día a mí me pasó una cuestión que me dio tanta pena y mis hijos viven bien. Pero Mateo llegó, me llamaron del colegio porque Mateo se puso a llorar porque le dolían mucho las manos del frío. Y hacía mucho frío ese día, estaba menos de 0 grados, fue uno de los días Uno más de los fríos en días Santiago. más bajos. Y mi hijo lloró y lo llevaron abajo y lo pusieron en una estufita así para que se calentaran las manos y él me contó. Entonces, qué loco porque todos los niños, la mayoría de los niños viven eso a diario. Entonces, tú dices, hay situaciones que, claro, la pandemia evidenció Exactamente, eso es lo que pasó. cosas que pasan Cosas siempre. que estaban a lo mejor tapadas, que no se veían tanto. En la pandemia se evidenció. Sí. Se evidenció que hay gente en Chile que no tiene acceso a internet. Mm. Hay zonas, o sea, tú puedes tener el dispositivo, pero en la zona geográficamente la internet no llega, la señal es muy mala. Sí. Y vimos estudiantes arriba de un techo para Entonces, recibir claro, la entonces señal. tú dices, es súper importante, el Sims, no sé qué, la cuestión. Entonces, no, porque finalmente hay que enfocarse en otras cosas. Estamos claros que no es lo fundamental que los cabros aprendan ciertas cosas, ¿no? O que rindan una prueba Porque el estandarizada. colegio, uno piensa, nosotros ya estamos viejos, y uno dice, ¿qué aprendiste en el colegio? Uno aprende otras cosas en el colegio, disciplina, amigos, cómo comportarse. Son muchas otras cosas las que te da el colegio. Exactamente, Carla. De hecho, cuando tú recuerdas a un buen profesor, tú no vas a decir, este fue el profesor que me enseñó que la célula Claro, no. se compone de tantas No, partes. po. No, tú dices, este profesor me dio un consejo, Sí. este profesor era buena onda, Sí. este profesor me escuchaba, este profesor me llevó por el deporte, o este profesor me alentó a hacer tal cosa. Mm. Tú recuerdas más bien cosas emocionales. Sí, Cosas que tienen que ver más absolutamente. con lo emocional y con lo social. Porque eso es lo que queda finalmente, eso es lo fundamental. El dato, que para el sistema es tan la obsesión de que tú vomites el dato correctamente en una prueba estandarizada, y uso ese término bien duro, Sí. pero eso es lo que te piden. Cuando eso tú lo tienes en internet, lo googleas y tienes el dato. Lo importante son más bien otras cosas. Lo que tiene que ver con lo valórico, lo que tiene que ver con tu formación, aprender a pensar más que a memorizar el dato. Por eso yo creo que hoy día todos nos dimos cuenta de eso, y las mamás, y pedimos que los psicólogos del colegio, que sea uno, que haya, no sé, ayuden, porque es la verdad está compleja, pero nos hizo vernos y también ver a nuestros hijos y la situación que se está viviendo hoy día actualmente en nuestro país. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué pensaba de estas vacaciones adelantadas, si eran buenas o malas. ¿Qué les parece? Veamos qué Vamos a dice. ver qué dijeron. ¿Cree que fue buena o mala decisión del gobierno haber adelantado las vacaciones de invierno de los niños por un tema sanitario? Creo que fue un abuso que cometió el gobierno, especialmente con los colegios privados, en donde no tenía por qué entrar a discutir cuando ya educación había dado el visto bueno. Y luego aparece salud diciendo que no por otros motivos. El gobierno es uno solo, no puedes tener semejante descoordinación. Está bien, porque, bueno, mi hija es profesora y se percata que hay muchos contagios. Entonces no hemos salido todavía 100%. Y nosotros los humanos somos medio porfiados. Y es bueno porque en realidad los niños ahora están muy expuestos a resfríos, problemas respiratorios, y uno se asusta porque como estamos con el problema del COVID, entonces fue bueno, en realidad fue muy bueno. Un tercio en contra. Sí, pues sí. De la decisión. Sí, finalmente yo creo que ha sido una buena decisión. Yo creo que es una buena decisión, pero además, mira,
tú tienes hijos chicos, yo ya no tengo hijos chicos, los míos ya son grandes, pero imagínate lo terrible que debe ser para cualquier papá llegar con su hijo enfermo al hospital y que no haya cama. Que no haya cama. Entonces, el colapso hospitalario no es cualquier cosa, ya lo vimos en el COVID. Lo que significaba el colapso hospitalario, el médico decidiendo, a este lo internamos y a este no lo podemos internar. No, es una decisión vivir por la terrible. vida, claro. Y ahora, hacerlo con niños. Este niño tuvo suerte, llegó un minuto antes y agarró cama, y estos otros 5 niños que llegaron un minuto después no agarraron cama. Entonces, no es cualquier cosa, y el contagio se produce en los colegios. Otra cosa es que se hizo muy descoordinadamente, que se hizo muy erráticamente, la comunicación estuvo mal por parte del gobierno. Se hizo. Pero finalmente el fondo, eso es lo que, a eso voy, el fondo, que es la decisión de agregar una semana y adelantar, justamente para bajar el colapso hospitalario, porque eso está estudiado. Los pediatras, y hay estudios científicos que muestran que el contagio suben en época normal, no en pandemia, y en las vacaciones bajan. Sí. Porque obviamente los niños ya no están en la sala de clase todos hacinados juntos, y por lo tanto la expansión del virus baja. Y después vuelven las clases y vuelve a remontar de nuevo. Sí. Entonces es una medida desde el punto de vista sanitario necesaria. Y por otro lado también sabéis que, bueno, son hartas cosas las que uno como mamá vive, con esto también con el COVID, que si los niños están con tos o todo, te exigen ahora un PCR. Ni siquiera, entonces, los cabros todos los días están con todo. Entonces, 50 lucas por cada. De verdad, se ha vuelto como. Es todo tan complicado. Y los niños, claro, uno trata. Porque también lo que yo sé que cada uno siente es que nuestros hijos perdieron como aprendizaje. Porque de verdad, era terrible, como que no están aprendiendo, ¿cachai? Pese a que estaban en las clases y todo, tú decís. Y que se están perdiendo, porque uno como uno estuvo acostumbrado a ir todos los días al colegio, 2 años que no estuvieron en clase fue complejo, en muchas situaciones. Que tiene complejidad. En muchas situaciones. Y también en lo social. En lo social se quedaron tarde, niños que nunca convivieron y que llegaron de un día, ¡pum!, de sopetón. Y no todos los niños se adaptan. Claro, un niño que estaba en primero el año de la pandemia, y pasó a tercero ahora y nunca estuvo ni en primero ni en segundo en el colegio, no conocía a su compañero, no conocía a su profesora. Niños que egresaron de cuarto medio, jóvenes, y no sin sus compañeros. Claro, entonces lo que hay que decir finalmente, cambió el mundo, ya, adaptémonos también, empecemos a cambiar, pero hagamos cambios profundos en la educación. Hagamos cambios profundos que son necesarios, súper necesarios, porque hoy día los niños somos todas personas tan distintas, entonces claro, hay algo como que ha cambiado, que tiene que ver con que no le puedes enseñar a todos lo mismo, porque son todos distintos. Y ahí yo creo que hay que hacer un enfoque y un cambio de educacional. Es súper difícil, porque uno de afuera lo puede ver, claro, hay que hacer cambios. Bueno, pero hay que hacer los cambios, hay que empezar. No puede de alguna ser pura manera, retórica. Sí, hay que empezar. Claro, yo tomo lo que tú dices y digo, colega Marcos Antonio Ávila, ministro de Educación, presidente Boric, parlamentarios, senadores, diputados, una de las prioridades tiene que ser bajar el número de alumnos por curso. Sí. No podemos mantener esto de 45 estudiantes por razones sanitarias, pero también por razones pedagógicas. Para nosotros como profesores es cada vez más difícil poder tener un curso de 45 y atenderlo bien, donde además tienes la inclusión, que es una política correcta, pero en la misma sala de clase tienes niños con necesidades educativas muy distintas. Hoy día hay un espectro muy grande de niños. Entonces, bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a contestar todas esas cosas que nos están mandando, preguntas y todo, que la gente está súper interesada. Una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta y lo prometido es deuda, como siempre en nuestro programa, y vamos a ver las preguntas que tienen todos ustedes en su casa con este tema tan importante. No quiero que mi hijo pierda conocimiento por vacaciones anticipadas. ¿De qué manera puedo ayudarlo en casa con un plan de estudios? Marco Antonio de Maipú. Mira, eso es muy interesante. Normalmente lo más probable es que los profesores de su colegio le van a dar tareas, le van a dar alguna actividad para realizar. Pero además puede tomar los programas del Ministerio de Educación y con el mismo niño investigar, ayudarlo a que el niño investigue. Es muy interesante, más que recibir conocimiento, lo más interesante es cuando el niño, él investiga, él busca, él interpreta el dato,
porque eso va desarrollando habilidades cognitivas muy importantes. Más que la memorización del dato, conocimiento propio puro, es la aplicación de ese conocimiento, es la interpretación que tú haces, cómo te apropias de ese conocimiento y lo aplicas a tu realidad, poner ejemplos de aplicación práctica de ese conocimiento y de ese dato. Sí. Eso es mucho más importante al final, la capacidad de establecer relaciones. De todas las habilidades cerebrales, la más importante es la capacidad de establecer relaciones. Relacionar un dato con este otro dato, relacionar el dato con mi realidad concreta, relacionar el dato con... De hecho, Mario, yo antes, ponte tú, nunca estudié con mis hijas, nunca, porque como que no era tema. Y hoy día sí estudiamos juntas y nos damos un horario de estudio y todo. Y muy interesante para ti. Y sí, pues sí ha sido un crecimiento para mí y en nuestra relación. Claro. Te morís lo orgullosas que se sienten ellas de estar con la mamá estudiando, y yo no les digo, pero de verdad yo no cacho nada, y he vuelto el trópico de Cáncer con el trópico de Capricornio. Entonces, y los cálidos, oye, de verdad uno se conecta también, y es súper interesante, por eso hay que sacarle Pero lo que siempre lo produce bueno a lo además malo. es una conexión emocional tuya con tus hijos. Sí. Eso de aprender juntos, de estudiar juntos, produce un vínculo emocional más fuerte. Entonces a ese papá yo le recomendaría que estudie con su hijo, que lo apoye, que investiguen juntos. Así es. Vamos con la última pregunta. A ver, gracias por hablar de este tema. Quisiera preguntar si cree que se está improvisando mucho en esta toma de decisiones. Laura de Valparaíso. Bueno, nosotros como gremio hemos criticado que hubo cierto manejo errático, no sé si improvisación, porque en realidad la situación de colapso hospitalario no era algo previsto. Sí, ¿ya? sí. Por lo tanto, obviamente fue una medida que no fue emergente. Pero se comunicó de un modo, luego se dijo otra cosa, después se rectificó. Ahí hubo un problema de coordinación. Sí. Pero en definitiva, como tú decías recién delante, la medida de fondo, que es la necesidad de cortar un poco esta cadena de transmisión de contagio, es correcta y por lo tanto es atinada. Así que bueno, Mario, gracias por estar con nosotros. Un De gusto. verdad, un agrado conversar contigo siempre. Así que, bueno, más que invitado para próximos capítulos. La gente le encanta conversar de estos temas, también son nuestros hijos y es la educación. Y finalmente hay que hacer cambios profundos, pero se está empezando, que es lo importante. Tiremos buena onda, se está empezando algunos cambios. Empujemos por esos cambios, Obvio. empujemos entre todos en un sentido positivo, más que destructivo, en un sentido de mejorar la educación, porque eso nos hace bien a todos como país. Así es. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Emprendidos.